Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a En Medio de Todo. ¿Qué pasa si la economía del mundo empieza a digitalizarse y que todas las transacciones, los movimientos están registrados? Bueno, por lo menos se va a normalizar, se va a poder dar una trazabilidad a los movimientos, a las transacciones, a las compras, a las ventas. El día de hoy recordemos que todo pasa por la digitalización. El tema es las legislaciones, las normas de cada país. Ahora, hay algunos que son verdaderos paraísos fiscales y ahí es donde muchos empresarios ponen la mira, ponen el ojo, ponen atención porque, claro, les permite trasladar su fortuna, sus ganancias y no pagar impuestos. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, a partir de la moneda digital que en cualquier momento ingresa al Congreso en forma de proyecto de ley. Sergio Massa, el ministro de Economía y también candidato de Unión por la Patria, dijo que antes del 10 de diciembre será ley en nuestro país. La moneda digital y la mirada de varios políticos en nuestro país. Así comenzamos. La Argentina tiene 40 y pico % de la economía en negro. Sabemos que hay un pedazo de nuestra economía que camina en el negro. Estoy en la Fundación Stellar, aquí en San Francisco. Ustedes podrían utilizar tecnologías digitales para hacerlo más rápido. Pero ¿cuál es el problema si hacen algo Y así? la economía digitalizada también te rompe los bolsones de corrupción. Les van a quedar los deditos marcados. Es impresionante lo que hacen. Tienen un sistema en el que vos podés tener tu plata en un sistema digital. Igual voy a mandar ahora dentro de poquito la ley que crea la moneda digital argentina al Congreso. Es impresionante lo que hacen. Y eso viene Valor central. vendría con un blanqueo. Y eso viene con un blanqueo que está en el Congreso ya, que extrañamente la oposición no quiere votar. Les van a quedar los deditos marcados. Que el blanqueo viene acompañado del acuerdo que firmé con el gobierno de Estados Unidos, que me da acceso a toda la información de aquellos que tienen cuenta en Estados Unidos. Por lo tanto, no voy a promover ningún tipo de tecnología digital. Esta es una gran posibilidad para nuestro país. Hoy, en Ucrania lo están usando. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Cuántas idas y vueltas, ¿no? Fíjense, no es que todos están de acuerdo en que los impuestos sean progresivos, que los que más tienen paguen más y los que menos un poquitito más aliviados. Bueno, el IVA, recordemos que también se devuelve en la canasta básica y es un proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa. Pero hablamos de moneda digital. ¿De qué manera se va a dar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son las características? ¿De qué manera podemos avanzar como República Argentina en ese camino? Sergio Massa tiene una idea, tiene un proyecto. Esto va de la mano de la ley del blanqueo que está en el Congreso. Hay un acuerdo con Estados Unidos. Es decir, que el dinero de argentinos que está en el exterior, por ejemplo, en bancos de Estados Unidos, va a tener una conexión, una trazabilidad. Por eso Javier Milei dice, quedan los deditos marcados si utilizamos la tecnología y después te van a querer cobrar impuestos. Y sí, como todos, cuando vamos a comprar cualquier producto tenemos que pagar impuestos. Y una Patricia Bullrich que dice, ahora, ¿y si avanzamos en una moneda digital como la que utiliza Ucrania? Lo escucharon, ¿eh? Yo no estoy inventando, lo dijo ella. Bueno, todo este menjunje se está debatiendo por estas horas. Lo único concreto es que Unión por la Patria va a presentar un proyecto de ley y según adelantó ayer Sergio Massa en esta entrevista, será en cualquier momento. Ahora, las prepagas. Hablemos de aumentos porque se había anunciado que congelaban por 90 días las tarifas. Y entonces, ¿per qué? Diríamos. Me está llegando una notificación de la prepaga que dice para noviembre tenés un 10%, casi 11 puntos porcentuales de suba. Bueno, si no querés
que te apliquen esa suba, tenés que ingresar a la página, completar un formulario y si tu salario familiar no supera los 2 millones de pesos, estarías más o menos ahí dentro de ese universo que no tendría modificaciones. Pero la verdad que es un chino. Tener que ingresar a una página, completar todos los datos de todos los ingresos de toda la familia para que esta empresa no se lleve 11 puntos porcentuales me parece como excesivo. Pero bueno, esa es la normativa que rige. Atentos con la prepaga y también el copago. Desde ayer ya se empieza a cobrar ese copago, 6.000 pesos de una tarifa ética mínima que dicen los médicos porque la prepaga le paga mal, porque la obra social le paga poco y tarde. Bueno, vamos a ver de qué manera se aplica y qué hacer cuando vayas a la consulta. ¿Y hay un plan platita Alemania? ¿Qué es esto? Hablamos de un funcionario de la administración alemana que dice, che, tenemos que hacer algo. Algo así como una renta básica universal. Imagínense que para finalizar con la desigualdad en la distribución de los ingresos en Alemania, dicen cualquier ciudadano que al cumplir los 18 años tenga un ingreso de 20.000 euros. Es una base. Es una basecita como para de alguna manera poder empezar o a estudiar o a comenzar un emprendimiento o comprarte un vehículo, el inicio de una casa. Bueno, en Alemania, la Alemania que mencionaba Javier Milei en el debate, en Alemania se está pensando en achicar esa desigualdad. ¿Cómo? A través de una renta básica universal. Ese será el nombre, bueno, pero en alemán, créanme que no lo voy a decir yo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Acá está Néstor Espósito, que sabe alemán, me parece, no sé. Un montón. ¿Cómo se dice renta básica universal? Guten Morgen. Bueno, igualmente para usted, buena jornada. Gracias, igualmente. Martín Suárez, ¿cómo le va? A rajatabla. Es lo único Sí, sí. Alemán Bien. no parece muy alemán. No. No, pero es con A. Estaba pensando en lo que dijo Javier Milei sobre ¿Cuál de van a todas? quedar los deditos marcados. Los deditos. Vos fíjate que reemplazás la palabra deditos por Sí. delitos y es exactamente lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo reemplazás los? La palabra deditos Sí. por delitos Una y letra, lo mismo, nada es más. una letra, es Verdad. una letra. Ya. Y no le gusta que quede atrapado, que sea visible. Claro. Pero los dedos están y los delitos En también. nombre de la libertad y tira Mirá. y todo eso. Bueno, hoy vamos a estar hablando mucho de moneda digital. ¿Qué se sabe, Néstor? ¿Vos te copa la idea? Yo no tengo demasiada idea de cómo se operaría con la moneda digital. Sí uso las aplicaciones para pagar y todo Ajá. eso, pero todavía no me queda muy en claro qué es la moneda digital. Sí creo que es muy necesario que haya algún sistema de bancarización para que todas las operaciones comerciales, desde comprar un kilo de tomates en la verdulería hasta cargar nafta Sí. en la estación de servicio, que todo eso esté bancarizado, registrado para evitar la evasión. Si es con la moneda digital, pues bienvenido sea. Es que Bueno, es eso, vamos ¿no? a ver de a Básicamente. poquito. De a poquito hay que ir viendo porque la letra chica todavía no está, pero sí es un componente de la creación. La idea es reemplazar el físico, ¿no? ¿Ustedes vieron las monedas de ahora? Lo que son. Yo la verdad que En su cuando caso no es una buena idea. ¿Eh? En su caso no es una buena idea. ¿Por qué? Reemplazar su físico, digo. ¡Ay, mire Un qué galán! ¡Qué galán! No, vamos a reemplazar todo la moneda física, ahí Bien. está, para ser correcta. Billetes, porque bueno, ya por el valor ya dejó de circular el de 2, el de 5, el de 10, casi no hay, el de 20 no sirve para nada. Y las monedas cada vez son más complejas de llevar. Entonces la idea es que no se utilice más. ¿En billetera cuánto tiene usted, Néstor Espósito? No tengo ni idea, pero 2.000, 3.000 pesos. Ah, algo hay. ¿Martín? 5.000, 6.000. Con suerte. Bueno, Con yo suerte. no tengo nunca efectivo. Y ahora con las aplicaciones, como bien decía Néstor, todo se puede pagar hasta la fruta en la calle, ¿no? Cualquier cosa. Es una iniciativa. La pregunta es, ¿quién va a manejar también las billeteras, no? Sí. Además hay una cuestión casi absurda Sí. que tiene que ver con la economía inflacionaria. Sí. Confeccionar una moneda de 10 pesos cuesta más que 10 pesos. Exacto. Entonces no tiene demasiado sentido seguir insistiendo con el físico del dinero. Bueno, vamos a estar hablando de eso y además por la inflación tendríamos que emitir billetes cada vez de más denominación más alta porque cada vez rinde menos. Entonces, bueno, una opción, decenas de países ya están avanzando en la moneda digital. Argentina parece que va en ese camino. Más noticias que vamos a desarrollar hasta las 14. Y en minutos te vamos a contar por qué con Jorge Macri en un eventual gobierno como actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires podría llegar a paralizar también el trabajo en la legislatura porteña. Incluso podría ser peor la situación que la que se dio en los dos últimos gobiernos de Rodríguez Larreta, donde despreció así de la noche a la mañana más del 70% de los proyectos
de la oposición y solamente, obvio, votaba sus proyectos del oficialismo. En minutos te vamos a estar contando esto y todos los detalles. Te propongo un juego de imaginación. Imagínate la tapa de los diarios de mañana, los portales de noticias, los canales de televisión, si yo te contara que una causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se archivó porque no había papel para imprimir una resolución. Sería un escándalo. Bueno, mira, mañana estate atento a los diarios porque te vamos a contar un escándalo que involucra a un exfuncionario, pero del otro lado te vas a sorprender y mañana no lo vas a ver en los diarios. Todos miramos al 22 de octubre, hablamos de las elecciones generales, ya con los 5 candidatos y candidatas a presidente. Pero ¿saben qué? Ya están las nuevas boletas. ¿Cómo nuevas? Son distintas, si son las mismas personas, son las mismas fórmulas. Bueno, empecemos a ver por qué es importante las boletas. Mira, son las nuevas, ya no tienen que decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uno dice, che, pero me habían sobrado, tenía varias, en el trabajo me están dando, no son válidas. Si vos llegás a utilizar las de las PASO, las van a inhabilitar, vas a impugnar tu voto. Por eso es importante, mira, ahí tenés la anterior y la actual. ¿Entendés? Sergio Massa, ¿se acuerdan? Una cosa mucho más formal en las PASO, ¿vieron? Con un fondo celeste, trajeados, y a la derecha la actual. Las boletas oficiales, de acuerdo a la autoridad electoral, se modifican, algunos muy poquito. Mirá, Schiaretti casi nada. Le hicieron como un zoom. ¿Quién? Schiaretti. Es que no seas malo, Schiaretti. No, por favor. Bueno, a ver, vamos a verla, si tenés... ahí está, mira, por ejemplo, la de Milei, ponela. Esta de Javier Milei es la que cambió fotografía, mucho más enojados, ¿lo ve? A Javier Milei. Y peinado, ¿no? Sí, peinado. Bueno, poné la otra, a ver, un Sergio Massa que para mí está como mucho más sport. Quisieron sacarse el saco, cero corbata. Me deja aportar un dato desde la experiencia de haber cubierto elecciones desde 1987 en adelante. Ya tenías 30, ahí tenías 30. Ya tenía casi 40. De aportante. Sí. Por lo general lo que suele pasar, sobre todo de las PASO en adelante, es que se hace esta advertencia, se imprimen nuevas boletas. Pero una vez que la persona lleva una boleta de las PASO a las elecciones, por lo general la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral, suele entender que esa expresión de la voluntad del voto supera al formalismo de haber votado con una boleta de las PASO. Que si yo voy a votar con una boleta en las PASO a Patricia Bullrich, a Javier Milei, o a Sergio Massa, o a Viña Bregman, o a Juan Schiaretti, yo estoy expresando mi voluntad de elegir a ese candidato. Y si lo hago con esta boleta o con la anterior, la expresión de mi voluntad es superior a ese formalismo. Entonces, por lo general, lo que terminan haciendo es habilitando esa boleta. De cualquier manera, si quiere votar a uno, vaya, agarre la boleta en el cuarto oscuro y métala en el sobre. Claro, porque si no está sujeto a interpretaciones, ¿no? Sí, claro. Que alguien diga, bueno, pero este 0,9% de boletas que están raras no van, porque la ley asegura que para evitar esa discusión lo mejor es desechar todo lo que quedó, lo que sobró, el remanente, y buscar las nuevas. Sí, y tengan cuidado igual porque coincido con lo que dice Néstor, pero depende también mucho del humor de quién es el presidente de ese momento en habilitar, en habilitar o no el voto cuando es el conteo, el escrutinio final. Tengan en cuenta, sobre todo esto pasa con las personas adultos mayores, no porque no estén avivados de este tema, sino porque juegan con eso. Muchos partidos políticos te mandan en una bolsita feeling la boleta para que vos la lleves directamente a la urna, a tu casa. Y tengan cuidado porque muchas veces el engaño viene de la oposición a esa boleta que te dejaron en tu casa, porque te dicen, mirá, votá con esta boleta así como está, completo, y es una boleta vieja que seguramente va a ser impugnada o no, según el humor del presidente, ¿no? O sea, algo así como una opereta, te están jugando sucio de la oposición al partido que vos quieras, para que diga tranquilo.
tomá que acá Entrá tenés con esto esta. listo, vos entrá, tranquilo. Lo mejor siempre es llegar al cuarto oscuro y agarrar la boleta. Insisto, acá por eso las estamos repasando para que vos las tengas. Milei mucho más producido. Ahí lo vemos a Massa y Agustín Rossi distendidos, camisita. Patricia Bullrich con Petri. Y si no me equivoco, Bregman también cambió. Schiaretti casi nada. Y mira, Miriam Bregman con Nicolás del Caño, más sonriente Bregman. Parece que hubiese sido después del debate, ¿no? Como, Está bueno, bien. más campeona. Claro. Después de todo lo que se habló de la izquierda a través del debate. Bueno, las boletas entonces ya están allí. Y otro de los puntos a tener en cuenta es que todavía viene el debate el próximo domingo. Los equipos de campaña están trabajando día y noche para preparar. Recordemos que el eje va a ser la seguridad como el plato fuerte, como fue economía este domingo. Todo mirando para el 22 de octubre. Martín Insaurralde está en problemas. Bueno, esto no es una novedad para nadie, pero lo que vamos a hablar es ahora de los problemas judiciales, más allá de los personales, de los políticos y los afectivos que han generado a partir de la aparición de esta situación escandalosa, por cierto, de Martín Insaurralde en un yate en Marbella. Los problemas judiciales a esta altura del mediodía suman 8 denuncias repartidas en 3 jurisdicciones distintas. Hay denuncias en Comodoro Pi, hay denuncias en La Plata y hay denuncias en Lomas de Zamora. Las 8 denuncias lo involucran a Martín Insaurralde, a Sofía Clerici, esa chica voluptuosa con la que apareció en las imágenes, y también a su ex mujer, a Jessica Sirio. El delito principal que se le imputa a Martín Insaurralde es el de enriquecimiento ilícito, básicamente porque ese es el delito por el cual se lo puede investigar. En el Código Penal, pese a que parezca insólito, yo revisé del primero hasta el último artículo, y ser un estúpido no es un delito. Claro. Por extraño que parezca, ser un idiota no es un delito. Debería serlo tal vez, pero no lo es. No sé si un delito. Hay gente que debería aprender de la vida más que del Código Penal. Pero Claro. bueno, ya vamos a ver en esta placa un poco el resumen de lo que está pasando con Martín Insaurralde a esta hora de la jornada. Bueno, te decíamos, el delito más importante que se le reprocha es el de enriquecimiento ilícito. ¿Qué significa esto? No poder justificar con sus bienes legalmente registrados, con sus ingresos, el nivel de vida y de gastos que llevan. Bien. Los otros delitos son falsedad ideológica de las declaraciones juradas y encubrimiento. ¿Por qué falsedad ideológica? Porque la declaración jurada de Insaurralde como funcionario público es poco menos que la de un indigente. No tiene bienes, sus ingresos... Nada de bienes, ni un Tiene algo una modesto. casa que vale unos 10 millones de pesos, tiene bienes por 600.000 pesos. Solo el sueldo. Tiene ingresos solamente de su sueldo. Bueno, parece un nivel de vida, por lo menos esto que está viendo, que está por encima de esas posibilidades. Aun cuando no hubiera aparecido estas imágenes, está claro que el nivel de vida de Martín Insaurralde está por arriba de toda esa. Néstor, o sea que si Martín Insaurralde hubiese dicho, sí, yo gano 500 millones de pesos, ponele entre todo, reconociendo de que sí, de que tiene un sueldo voluptuoso, por falsedad ideológica no sería juzgado, ¿no? En este Por caso. falsedad ideológica no, porque en tal caso él debería declarar, yo tengo ingresos por tanto dinero, Claro. explicar de dónde provienen ahí esos está. ingresos, porque si no, sí, yo tengo ingresos, tengo toda esta fortuna y no ¿De explico dónde? de dónde la saqué, entonces sí, como funcionario público, el delito de enriquecimiento ilícito solo es aplicable a los funcionarios públicos, como funcionario público debería ser investigado. Te decíamos, además está investigada su pareja, Sofía Clerici, porque podría ser considerada encubridora del enriquecimiento ilícito o más aún, partícipe, la interpósita persona, Sí. el hombre de paja, el testaferro, que está allí para disimular la fortuna del otro. Y también podría ser incriminada, de hecho está denunciada Jessica Sirio, por el acuerdo de separación de bienes entre ellos. Informalmente lo que se conoce es que hubo un acuerdo millonario en dólares en la división de bienes, y es división de bienes
esa división hay que contarla, multiplicarla cuanto menos por 2, porque dividen entre ella y su expareja. Ahora, Néstor, yo escuché esta mañana que en realidad hay algún papel, un solo papel que hable de esa división millonaria de bienes, ¿o es solamente lo que dice la prensa? Mira, es muy simple, para un juzgado es muy simple de comprobarlo. Va a pedir mediante un oficio el convenio de división de bienes entre Jessica Sirvi y Martín Insaurralde. Sí. Si es que esto está legalizado, si esto está judicializado, también puede ser que si ya nos divorciamos, yo le digo, bueno, vos quedate con la casa, yo me quedo con el auto, es un acuerdo entre privados y no se lo decimos a nadie y queda ahí. Pero aquí parece que ha habido una situación judicial, por lo menos esto es lo que ha trascendido, allí tienen que ir a abrevar. Vamos a ver una vez más la placa para contar cómo termina esta historia, y hay algo que, aunque te parezca mentira, le juega muy a favor a Martín Insaurralde. Estábamos hablando de las consecuencias políticas del viaje, esto se le ha terminado la carrera política y bien merecido que lo tiene Insaurralde, pero vamos a hablar de las consecuencias judiciales, y aquí está la buena noticia para Martín Insaurralde. Porque como Martín Insaurralde fue electo intendente de Lomas de Zamora y está en uso de licencia, se desempeñó como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que tiene la sede en La Plata, pero vive en Puerto Madero, en la capital federal, y el delito que se le reproche no tiene un lugar físico donde se cometió. No, ¿cómo que no? En Marbella no se cometió ningún delito. En Marbella hubo una situación que expuso la posibilidad de un delito, que es el de enriquecimiento ilícito. Entonces, el delito de enriquecimiento ilícito, que es el principal que se le imputa, ¿dónde se cometió? Y puede haberse cometido en cualquiera de los 3 lugares, en Lomas de Zamora, donde era intendente, en La Plata, donde ejercía como funcionario, o en Puerto Madero, donde vive. En esto se llama cuestión de competencia. Y tienen que resolverlo entre los propios tribunales, el de Lomas, el de La Plata y el de Comodoro Pi, a ver a cuál de esos jueces le cabe la causa. Si esto traba una cuestión de competencia, como son jurisdicciones distintas, hay un único común denominador superior a todos, y es la Corte Suprema de Justicia. Martín Insaurralde tiene por delante, por lo menos, un año para que se define quién va a ser el juez que va a investigar. Carlos Bianco más temprano decía, hasta ahora no nos consta que haya existido un delito. Por supuesto tiene que responder, la justicia tiene que investigar. Por esto que salió a, no sé si a firmar, a defender o a embarrar la cancha, Sofía Clerici hizo un solo posteo, ¿te acordás? Después de los videos, diciendo, yo lo pagué con mi sueldo, no me dijo con mi sueldo, esto lo compré yo. A mí nadie me regaló nada en relación a las carteras, a los relojes, a las pulseras, a las joyas. No necesito de nadie. ¿Qué pasa, más allá del repudio de todo esto? Pues no tiene ni por qué vacacionar fuera del país. Para mí me parece que todos tendrían que hacer vacaciones por ley si sos funcionario en tu país. Bueno, acá es lo que decía, ¿no? Infórmense bien, ¿no? Permiso que me pongo. Mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor, carteras, alhajas, etcétera. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona. No hay pruebas. ¿Qué pasa si es real esta historia, muy tirada de los pelos, que ella estaba de vacaciones, que le prestaron ese yate, que nadie pagó nada y que Insaurralde fue un finde a pasar de invitado? Este posteo es una invitación a investigarla a ella. Ya la denunciaron a ella. Claro, pero ella estaba, cuando exhibe todos esos regalos caros que ella, no regalos, eso que ella dice haber comprado con su propio peculio. Bueno, cuando ella muestra todo eso, en rigor lo que están haciendo es decir, estoy al lado de tal persona. Si yo estoy al lado de tal persona y esa persona es políticamente expuesta y obligada además a declarar sus bienes, pues entonces empieza a aparecer la figura que en el Código Penal se habla de la interpósita persona en el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, ella se expone a que la investiguen, a ver si con su propio patrimonio puede comprar todo eso, y si no puede hacerlo, pues entonces tiene un problema, ella y su pareja.
Ahí está. Bueno, veremos qué pasa, los pasos siguientes de estas investigaciones. Te decíamos bien temprano, moneda digital argentina. Eso empieza a tomar forma, a tomar cuerpo por el proyecto de ley que va a ingresar al Congreso. Y Delfina Rossi está con nosotros. Ella sabe mucho de economía, de diferentes mecanismos que se empiezan a utilizar a nivel global y está con nosotros. Delfina, buenas tardes. Lourdes Suazo acá. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ayúdanos a entender qué es, cómo se come la moneda digital. Bueno, primero hay que entender la diferencia entre lo que es la generación del dinero público que genera directamente el Estado cuando imprime un billete, monedas, y el dinero privado, ¿no? Que lo multiplican las entidades financieras y los intermediarios no bancarios cuando generan préstamos o multiplican el dinero, ¿no? Sí. Eso para nuestro país es una complicación. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos un esquema de alta inflación. Entonces, la verdad que la moneda digital es una solución que pone masa sobre la mesa que me parece súper interesante, donde muchos países en el mundo están avanzando, que es el uso de la tecnología justamente para facilitar que el Estado pueda llegar a las personas en las transferencias, personas con personas, sin utilizar necesariamente intermediarios bancarios ni financieros. Esto nos da mayor seguridad, podemos utilizar activos digitales sabiendo que está el Estado respaldándonos, ¿sí? Sabiendo ahora, que si pasa algo el Estado está detrás allí. A diferencia de las cripto, eso es clave, ¿no? Porque las cripto, por ejemplo, van por fuera del circuito oficial y Massa dijo, no, todo va a estar regido por el Banco Central. ¿Quiere decir que va a ser el mismo peso que conocemos o una nueva moneda? No, a ver, cuando se habla, por ejemplo, del real digital, se habla del euro digital, se habla del dólar digital, acá estaríamos hablando del peso digital, pero obviamente es 100% convertible, ¿sí? Es decir, es toda la misma unidad, me parece que nos da más fortaleza, más soberanía monetaria, y con esta tecnología que se llama blockchain, ¿no? Que es lo que tiene detrás la Bitcoin, es una forma tecnológica de ver también la trazabilidad del dinero. Claro. Algo que nos va a ayudar mucho al Estado también a combatir efectivamente la evasión fiscal y actividades ilegales, ¿no? Entonces eso también es muy interesante. Sí. Permitidme, porque ahí quiero hacer un punto porque me parece que es clave en toda esta historia. ¿Cómo se garantiza la trazabilidad de las operaciones si en rigor el dinero va de un privado a otro privado y no hay ni participación bancaria que está regulada por el Banco Central, ni hay en esa operación ninguna otra constancia? Yo podría perfectamente, como ir a la verdulería, comprar una planta de lechuga, pagarle en efectivo y que el verdulero no me dé nada a cambio. ¿Cómo se garantiza la trazabilidad de esa operación? Bueno, a diferencia del efectivo, ¿sí? La moneda digital tiene la información hacia el interior de ese activo. Entonces ahí podría el Banco Central, entiendo, potencialmente ver queda en el mismo archivo digital, como que queda grabado quién lo tocó, por decirlo de alguna manera. Eso ya sucede con las Bitcoin, pero como bien decía Lourdes anteriormente, es el Bitcoin o los activos financieros, las criptomonedas exactamente, son entre privados. No tenés ninguna garantía de que si cae su valor en la bolsa, vos te van a reservar o preservar el valor. Ahora, entonces, acá tenemos otro escenario. Otro escenario. Otra pregunta concreta. ¿Qué pasa con, por ejemplo, no sé, pago de alquileres, que muchas veces se hace vía transferencias o pagos digitales, pero no se plasman en una declaración, ¿no? Hay muchos que o no entregan factura, no se declara esa transacción, pero sí está digitalizado. ¿Cómo hacer para que las dos cosas vayan de la mano? Y por otro lado, hasta los manteros, uno puede comprar cualquier cosa en la calle a través de billeteras digitales, virtuales, pero eso tampoco se entra en el circuito formal. ¿Qué hacer ahí? Bueno, primero saber que cuando hoy uno realiza una transacción electrónica, si lo hace desde una cuenta bancaria, eso sí tiene cierta trazabilidad. Sí. Digo, una persona que cobra alquileres de manera extrambótica, y no demuestra un contrato de alquiler,
puede ser denunciada frente a la UIF, y los bancos, junto al Banco Central y la Unidad de Información Financiera, hacen ese trabajo para evitar la evasión fiscal. Bien. Y sobre todo el lavado de dinero y acciones contra el terrorismo. ¿Qué es lo que vemos? Que Mercado Pago, durante el macrismo principalmente, no le declaraba a la AFIP esas transacciones. Y eso fue un problema, ¿no? Luego esa regulación se cambió y por eso ahora muchas veces te piden que no pagues con QR, sino que hagas una transferencia. Y una transferencia, según el monto, queda entre dos privados sin que eso sea necesariamente controlado por montos, ¿no? Entonces, lo que estaría beneficiando el peso digital es justamente poder ver la trazabilidad de todas estas monedas, pero también de llevarle, y acá me parece que es lo más importante, llevarle autonomía a los que realizan las transacciones y seguridad de que está detrás de esas transacciones, de ese peso digital, el Banco Central, y no una entidad como Mercado Pago, por ejemplo, que no tiene, que, por ejemplo, salvaguardar su posición financiera en nuestro país. Delfina, ¿cómo te va? Martín Suárez te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tengo una Martín? pregunta con toda la inocencia del mundo. No soy un experto en economía, ya te vas a dar cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta bicicleta financiera que hacen los arbolitos, que te venden dólares en la calle, que van a comprar los dólares, que después ponen esos pesos para volver a comprar dólares en el mercado, ¿se va a tener algún tipo de regulación? Es decir, ¿podemos caminar también a través de este peso digital hacia la eliminación total de los especuladores con el dólar y los arbolitos? Sí, déjame decirte que efectivamente esa regulación hoy ya existe, ¿sí? Cuando uno ve operaciones que de repente se llevan transferencias en pesos o depósitos en pesos sin justificar, etcétera, los bancos, insisto, trabajamos con la UIF y se denuncian actividades que son especulativas y delictivas, sobre todo porque no pueden justificar el origen de los fondos, pero efectivamente, lo que buscamos acá es que las transacciones, que el dinero sea, como es un bien público, entonces eliminando sobre todo, ¿qué cosa? Los intermediarios no bancarios, porque los bancos hemos estado muy regulados y somos, yo creo, una pieza muy sólida de nuestra economía después de la crisis del 2001, pero los intermediarios no bancarios generan un vacío legal sobre el dinero, la velocidad del dinero, quién tiene tu dinero, dónde están el seguro de tus depósitos, que es muy peligroso. Entonces, de alguna manera, todos los bancos en el mundo, en sus reuniones en el G20, en la OCDE, están avanzando hacia estas monedas digitales para garantizar la comodidad de los usuarios, de los ciudadanos, de usar estas billeteras virtuales, de usar la tecnología, pero al mismo tiempo darles seguridad de que esos activos están resguardados, que no es un numerito que ves en la pantalla. Que no es un numerito solo que ves en la pantalla de tu celular, que efectivamente tenés la plata y frente a un ataque de financiero, un ataque cibernauta, digamos, la ciberseguridad es un tema. Y esto, que el Estado sea el que se ponga enfrente, me parece muy importante. A ver, los que no tenemos nada que ocultar y los que no tenemos volúmenes de dinero, parece que va a ser algo práctico, ¿no? Bueno, pasar de lo físico a lo digital, que va a tener respaldo. Ahora, ¿quiénes se oponen? ¿O cuál es la contracara? ¿Cuál sería la contra de avanzar en este camino, como para estar atentos a lo que se va a argumentar? En contra van a decir, ojo, no se puede hacer por esto. ¿Cuáles son los puntos flojos, si se quiere, de una moneda digital? No, a mí me parece que todavía está en fase experimental en la mayoría de los países y estamos viendo de que el Estado se pueda hacer de la tecnología para garantizar su uso masivo. También tenemos que garantizar la conectividad en todo nuestro país. Por eso la licitación reciente, por ejemplo, del ENACOM sobre la línea 5G es sumamente importante, y que una de esas líneas la tenga ARSAT también. No nos olvidemos, Lourdes, yo estuve hace poco en Chubut y se escuchaban en la radio los mensajes que mandan unos ciudadanos a otros, porque hay lugares en donde ni el teléfono llega y se sigue utilizando la radio. Entonces, el país no puede eliminar del todo el dinero físico y solamente pasar a digital, porque necesitamos dar garantías de conectividad en todo el país y de que la calidad y la seguridad estén.
Bien. Bueno, Delfina, muchas preguntas que van a ir surgiendo a medida que podamos conocer más detalles de esta moneda. Gracias por este rato y seguro te vamos a volver a consultar. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Delfina Rossi, recordemos, directora del Banco Ciudad, bueno, viendo cómo se va a poder implementar, y ya lo escuchamos a Milei. Después vamos a escuchar más argumentando por qué es necesario, Javier Milei diciendo que no, en realidad te quedan los deditos. Me sonó el pianito casi, ¿no? Si vos haces todo digital, Néstor, en tu celular van a poder conocer todo lo que gastás. No hay problema. ¿Vos no tenés problema? No tengo problema. Bueno, parece que no Los todos que tienen que piensan ocultar igual. algo seguramente se van a oponer, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen funciones incompatibles, llámese diputados, diputadas, funcionarios, funcionarias que al mismo tiempo están del otro lado del mostrador, ¿no? Que tienen negocios, que defienden, por ejemplo, con sus propiedades con el voto negativo a la ley de alquileres, entre tantos otros negocios que pueden llegar a aparecer. Ya sé en quién pensás específicamente, pero también los empresarios, ¿no? Que dicen los empresarios que quieren generar trabajo y generar producción y más bondades para la República Argentina, me imagino no tendrán problema en que todo quede visible, ¿no? Bueno, veremos. Hacemos una primera pausa en medio de todo, ya venimos. Bueno, no sé, si querés. Yo tampoco, que se van a reír tanto. Es más, te doy todos los papelitos que Hacen tengo en una casa. vaquita y dicen, mira, pobre. Patricia Bullrich, que quiso primero justificar el mal desempeño porque estaba muy engripada. Empezó algo así como el partido con una pierna quebrada. Ella lo dijo. Pero no conforme con su desempeño el domingo, empezó a embarrar su propia cancha cada vez que habló el día de ayer. Escuchen esto porque, entre otras cosas, Néstor, clave que estés con nosotros. Habló de los presos. Recordemos que la seguridad va a ser el eje central del debate el próximo domingo. Y ella dijo que tiene un plan estratégico para cortar el negocio dentro de los penales. Nada más y nada menos que escuchar y grabar las comunicaciones de cada detenido con sus abogados de defensa. No te rías, no vale reírse. Escuchen a Patricia Bullrich. Lo que pueden tener, que es un derecho constitucional, es su defensa. Y su defensa se graba. ¿Cómo se graba? Claro, ¿viste? Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. No podés eso. Sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal. Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, no es que no me pongas a mí a defender al delincuente, pero es un derecho. Si yo constitucionalmente puedo tener una defensa. A ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero con esto te van a tirar a la yugular. Vamos a ver. Pero ¿cómo le vas a grabar una charla de un tipo con el abogado? Yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos... Pero si yo estoy con mi abogado hablando y soy del... Está bien, por algo estoy con mi abogado hablando, pero vos no podés saber de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación, y si el día de mañana hay un delito y está bien, juez pero el juez ordena... Pero escúchame, pero el juez, supete que el tipo te dice, yo cometí el delito. Vos me escuchaste la grabación de que yo con mi abogado, y yo a mi abogado le digo, sí, la verdad que cometí el delito. Y el juez, bueno, mi abogado es muy bueno y me saca libre. ¿Vos qué hacés con esa grabación? Y es muy difícil seguirle el hilo. Hasta Fantino la quería salvar, decía, no se puede eso. Yo lo voy a hacer. Néstor, ¿no está legalizando lo que ya se hizo cuando Mauricio Macri gobernaba? Sí, claro, por supuesto. Es una de las causas que se acaba de anular. La causa por las escuchas a los presos en las charlas con sus abogados a través de un cableado en la cárcel de Seiza. Es una causa que había avanzado, que tenía al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como querellante, justamente porque lo que estaba haciendo
haciendo era violar ese pacto de confidencialidad entre el abogado y su defendido. Esa causa, que fue un escándalo, acaba de ser anulada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esto que acaba de decir Patricia Bullrich, esta es una opinión, no información, es un disparate, pero no quiero contarlo yo, mejor que lo cuente nuestro invitado. Jorge Rizzo está con nosotros vía telefónica, él fue varias veces presidente del Colegio de Abogados. Rizzo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Escuchó lo que acaba de proponer Patricia Bullrich? Ya lo había escuchado esta mañana. Yo creo que lo hace para de que nos despertemos con una sonrisa. Ustedes se reían recién, yo me reía tanto como ustedes, ¿no es cierto? Pero bueno, es la reencarnación de... qué sé yo, como está Fátima Flores con Milei, por ahí ella quiere ser la cuentista de la agrupación, qué sé yo, no sé. Usted dice que no es Patricia Bullrich, que lo que escuchamos fue Fátima Flores, imitando a Patricia Bullrich. Puede ser, ¿viste? Que se cambió de partido, Fátima, no sé qué habrá pasado. Por él está imitando. No, es una vergüenza, muchachos. Yo no sé si reír, no sé si llorar, no quiero prender fuego toda la biblioteca. Yo, entre lo que vi el domingo y esta declaración, ya la verdad es too much. Basta para mí. ¿Qué es lo que avasalla? Digo, está claro que es un disparate, pero ¿qué es lo que avasalla respecto de...? El derecho constitucional a defenderte en juicio, Néstor, ni más ni menos que eso. No les importa la Constitución. Claro, ¿sabés qué pasa, Néstor? Que la justicia federal argentina se ha burlado de todos nosotros porque prácticamente le hizo un stop and go a los que escucharon. No pasó nada. Y mucho tenemos que ver nosotros porque nos caímos en la política de abogados, no pudimos ganar, entonces lo que ha hecho el Colegio Público de Abogados, entonces nada. Le cuento algo doméstico, Jorge. Hace un rato de la producción intentó comunicarse con el actual presidente del Colegio Público de Abogados, con Ricardo Gil Lavedra, para preguntarle, como es la representación institucional de los abogados de la capital federal, para preguntarle qué opinaba sobre esto y eludió salir al aire con nosotros. Es que no puede porque el domingo estuvo en el debate como uno de los asesores de Patricia Bullrich. ¿Qué te va a decir? No, bueno, no puede haber sido asesor de Patricia Bullrich y Patricia Bullrich 24 o 48 horas después decir esto que dijo. O falló el asesoramiento o algo raro hubo ahí. No lo sé, no me puedo meter en eso, Néstor, pero yo te digo, la justicia federal, con todo lo que ha actuado en materia de este expediente, lo único que ha hecho es convalidar las escuchas. Claro. Ilegales, porque ya sabemos que se puede, Néstor, porque la justicia no dijo que es un delito, dijo justamente que son o cuentapropistas, o que la causa debe ser nulificada por algún motivo. Esta es la justicia federal que nosotros tenemos. Ahora, Rizzo, con esta declaración, con este video en donde la ex ministra de Seguridad dice esto se puede hacer, porque lo que está diciendo no es un sueño, no es un anhelo, dice no, esto se puede hacer y a lo sumo lo puedes tener como prueba, sin usarlo, con una protección, ¿no es un elemento como para poder retomar esa causa que fue paralizada? No sé si, porque no está haciendo ninguna confesión, sino que está mirando para adelante, lo está diciendo, no para atrás. Lo que queda claro es que esta gente, desde cuando espiaron al cuñado de Macri, para acá, no pueden evitarlo. Son las de enfrente. No sé si recuerdan la obra de teatro de los años 20. Están siempre mirando por la ventana a ver qué están haciendo las de enfrente. No pueden evitar mirar, no pueden evitar espiar. Rizzo, Martín Suárez lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Le sumo también 0800 Fino Palacio, cuando era jefe de gobierno Mauricio Macri aquí en la ciudad de Buenos Aires, que escuchaba a toda la comunidad educativa. También hubo la causa, ¿se acuerda cuando vino el G20 aquí en la República Argentina, donde fueron espiados más de 450 periodistas que participaron de esa cumbre, cubriendo para sus diferentes medios, fueron espiados previamente? Quiere decir, todo el aparato y el espionaje macrista de alguna forma está siendo, no justificado, sino declarado con estas expresiones de Patricia Bullrich, ¿no? ¿Qué opinión le merece al respecto? Mire, yo le digo, nosotros en el año 2006 nos
sumamos a la acción que había iniciado mi socio de manera individual, el doctor Alavi, que Espósito lo conoce tan bien como yo, lo ha padecido tanto como yo. Y ganamos el juicio a Alavi con el tema de el primer reconocimiento de acción colectiva. Hay un montón de cosas. Esto es atentar directamente contra la sentencia Alavi, justamente. ¿Qué quiero decirle? Hay un fallo de la Corte que prohíbe hacer este tipo de cosas. Las escuchas telefónicas tienen que estar ordenadas por un juez. Pareciera que no les importan las garantías constitucionales. A ver, yo no soy garantista, me peleo mucho con Zaffaroni muchas veces, pero le respeto que es uno de las eminencias más grandes de la República Argentina. Pero eso no quiere decir que yo vaya a negar las garantías constitucionales. A ver, lo que se hizo con escuchar a la conversación de quién era, del diputado Valdés era en ese momento, ¿con quién fue? Con Baratas, si no me vaya la memoria. Con Juan Pablo Schiavi. Juan Pablo Schiavi. Eso dio origen a la causa Puf Puf. Bueno, después cuando se escuchó al abogado de Barata hablando con Barata, justamente en el teléfono público. Yo quiero contar algo. Eso está prohibido en la Argentina. Eso está prohibido en los Estados Unidos. Eso está prohibido en Cuba, en China y en Rusia. A ver, no es una cosa antojadiza que hay confidencialidad entre lo que habla el abogado con el cliente. No es que se le antojó un día a alguien decir, bueno, no pueden escuchar. Esto es como que me grabaran en el confesionario. Claro. Néstor. Ahora, Rizzo, ¿cree que esto fue algo pensado o simplemente empezó a improvisar? Porque cuando se la ve, está mirando para arriba, tratando de hablar casi como el sistema holístico. ¿Se va a retractar? ¿Qué piensa que va a pasar después de semejante escándalo? Mira, yo la vi muy mal el domingo en el debate, pero totalmente descolocada cuando tanto Massa como Milei le preguntaban por el plan económico. Creo que Bullrich, que siempre fue una chica que por lo menos era muy inteligente, se está desbarrancando, no sé, no le darán los números, no tengo idea, pero yo no la veo en su mejor momento. Yo no sé qué van a hacer con esto. No sé si no están jugando para Milei a propósito, no lo sé, lo sé. Porque esta gaf es muy grande y despierta un montón de cosas. Bueno. En un momento donde Milei destapó y volvimos a la grieta que se había cerrado hace 40 años por los derechos humanos. Y ahora le sumamos gente. ¿Qué es esta locura? ¿No tenemos que ir al país? No entiendo. Rizzo, gracias por la comunicación. Veremos qué pasa porque todo esto se va a hablar también el fin de semana. El debate va a tener a la seguridad como eje y ella hablaba de penales y de la actividad de los presos. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el rato. Chao, queridos. Chao, un abrazo grande. Hasta luego. Era Jorge Rizzo allí. Bueno, tal vez está jugando para Milei, dice, sobre las declaraciones de Patricia Bullrich. Estamos allí, una fuga de gas en la facultad. Sergio, ¿cuál es la situación actual? Lourdes, Néstor, Martín, muy buenas tardes a todos los que están ahí, a toda la gente del otro lado. Estamos en la Facultad de Odontología porque hoy a las 8:30 de la mañana comenzó una fuga de gas, pero realmente fue tan fuerte que dejó un saldo de 20 personas asistidas. Trabajaron 22 ambulancias acá en el lugar. Bueno, bomberos, la gente de Metrogas que todavía sigue trabajando. Ahora vamos a mostrar, hay dos camionetas de Metrogas enfrente sobre la calle Marcelo T y una de bomberos. Bueno, dejó, como les decía, 20 personas asistidas, ¿sí? Con asistencia de oxígeno, y 8 de ellas fueron trasladadas al Hospital Fernández y al Hospital Rivadavia. Todas fuera de peligro. Esto es muy importante también destacar, sobre todo por la familia, ¿no? Que esto se hizo muy masivo, se difundió mucho y tienen que saber que tanto alumnos como docentes que estaban acá trabajando y estudiando están todos fuera de peligro. Esto fue en el 6º piso en la clínica de adultos mayores. Esto también es importante porque acá en el 6º piso de la Facultad de Odontología funciona la clínica de adultos mayores donde viene mucha gente del PAMI a atenderse y fue 8:30 de la mañana cuando estaban empezando a atender a los primeros adultos mayores que comenzaron a sentir un fuerte olor a gas que rápidamente hizo que empiecen los síntomas de mareos, náuseas, vómitos, así. Eso fue como
Los síntomas fueron los mismos para todos. Sí, Bueno, Lourdes. qué bueno que había olor y que pudieron identificar rápidamente, ¿no? Porque el mayor peligro es justamente que al no tener características en los sentidos que no se den cuenta. Veíamos más temprano esas, no sé si eran 22 ambulancias y estaban asistiendo en la calle. 22. Ya están todos, en su domicilio, abandonaron el lugar, está funcionando, vemos que entra y sale gente atrás tuyo. ¿Se normalizó la actividad? Sí, la gente ya está entrando, volvió la gente a estudiar, se normalizó toda la actividad. Igual como les decía, y no sé si recién pudieron verlo, hay 2 camionetas de Metrogas, porque recién hace un ratito entró el personal. El operativo terminó 12 menos 10 más o menos, o sea, estuvieron desde las 8:30 hasta 12 menos 10 del mediodía trabajando acá, como bien decías, en la puerta de la facultad y asistiendo a alumnos y a docentes que eran los que estaban más afectados. Sí. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Consulta, ninguna autoridad del rectorado de la UBA, qué sé yo, el que da siempre la cara en los medios, por ahora es Emiliano Jacobiti, que también es diputado nacional, ¿se acercó a hablar con la prensa, dio testimonio, algo al respecto? Mirá, nosotros hablamos con Crescenti, que fue él el que contó cómo había funcionado todo el operativo, y con una alumna. No pudimos hablar con ningún docente. Sí vi a un docente que estaba dando algunas entrevistas, pero ningún funcionario rector, ninguno. No se acercó nadie a hablar con nosotros. Sí con Crescenti, que contó cómo había sido todo el operativo, que también hay que mencionar que fue un operativo muy veloz y muy rápido. Evacuaron toda la zona, todo el edificio, que fueron más o menos entre 5.000 y 6.000 alumnos en 10 minutos. Sí. Ahora, Sergio, origen, causa, ¿qué pasó? ¿Por qué se da un escape de gas ahí en el sexto piso? Bueno, un caño de gas, eso es lo que sabemos. Es un caño de gas que tuvo una pérdida muy importante y por eso está trabajando todavía personal de Metrogas. No se supo mucho más que eso. No es que estaban trabajando ni haciendo tareas, porque eso era también algo que se preguntaba, si estaban realizando algún trabajo de mantenimiento dentro del edificio y que producto de eso había algún caño pinchado. No fue eso. Fue un caño que se rompió, se pinchó de la nada y que bueno, que provocó esto, que realmente igual fue muy grave, ¿no? Porque hasta las 12 del mediodía, hasta las 12 menos 10, trasladaron a las últimas personas. De hecho, es más, voy a decir, ahora que recuerdo, que bajaron recién hace muy poquito a una mujer en silla de ruedas, así que fueron 9 en total los trasladados. En total. Buenísimo, Sergio, gracias ahí por la información. Ya vemos actividad normalizada después de ese susto. Afortunadamente nada que lamentar, más allá de las personas asistidas, pero todo en su lugar. Te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Les mando un abrazo. Gracias, Sergio Ciriglano, allí en la Facultad de Odontología, 8:30, imaginen el susto que se pegaron allí, pero afortunadamente ya está todo normalizado. Seguimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar un poco de lo que fueron los 2 últimos gobiernos de Rodríguez Larreta, pero a nivel legislativo. El oficialismo dentro de la legislatura porteña aquí en la ciudad de Buenos Aires. Todo indica que Jorge Macri va a trabajar con el mismo equipo asesor parlamentario para ver qué proyecto conviene que disputen en un supuesto, un eventual gobierno de Jorge Macri aquí en la sede del gobierno de la ciudad. Es decir, va a trabajar de la misma manera. ¿Y vos sabés cómo trabajó la legislatura porteña todo este tiempo, en los últimos 8 años? Casi paralizado la labor parlamentaria. ¿Viste que se hablaba de que funcionaba como una escribanía? ¿Qué proyecto que entraba de Rodríguez Larreta, proyecto que era aprobado? Bueno, precisamente los proyectos del oficialismo prácticamente eran sancionados en un 99,9%, mientras más del 70% de los proyectos de la oposición, llámese Frente de Izquierda y los Trabajadores y Frente de Todos, quedaban cajoneados, no llegaban ni siquiera al recinto. Vamos a recordar, si te parece, con este posteo que realizó Mariano Recalde allá en el año 2018, Mariano, cómo había votado la polémica ley de unidad a la legislatura porteña, que fue sancionada solamente con los votos del oficialismo. Lo recordamos porque es interesante. Los 34 legisladores de Larreta acaban de aprobar el proyecto de la Unicaba. Vamos juntos hoy, votó más solo que nunca, y es verdad. Fíjate, hay un nombre que llama la atención, Cortina. Ahí abajo en negro, el último que está en la segunda columna. Está hablando de Roy Cortina, que votó en contra
también del proyecto de la Unicaba y después al otro año pasó a formar parte del interbloque Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que hasta los propios aliados habían votado en contra del proyecto de la Unicaba solamente con los votos del oficialismo, del PRO. Bueno, ahí sí se votó, pero vos decís que es la actividad más baja de la legislatura. Y ahora vamos a pasar a desarrollar esa información, pero antes déjame recordarte otro momento histórico dentro de la legislatura porteña que tiene que ver con otro polémico que aprobó solamente con los votos del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, vemos las imágenes, Mariano. Cierra la votación. Con un total de 54 votos emitidos, 32 afirmativos, 18 negativos, 4 abstenciones, queda sancionada la ley. Tiene la palabra el diputado. ¿Qué proyecto de ley estaban sancionando? Lo habrán escuchado en algún momento de sus vidas. El Parque Lineal de Honorio Pueyrredón, el que va sobre Avenida Honorio Pueyrredón hasta la calle Neuquén, 8 cuadras, que lo autodenominan como un parque, que tiene pocos árboles, poca vegetación. Bueno, ese proyecto también, entre otros tantos, fue votado solamente con los votos afirmativos del oficialismo, de Vamos Juntos. Pero eso es legal, digo. Eso es legal, claro, sí, eso es hasta legal, ahí. pero enmarca de alguna manera Sí. cómo trabajó durante estos 2 últimos gobiernos la gestión de Rodríguez Larreta dentro de la legislatura porteña, el oficialismo. No había prácticamente división de poderes y esto queda bien marcado, bien resaltado con un informe de la propia legislatura de legislación abierta, que es la que se encarga de hacer un relevamiento de cada uno de los votos que llega al Parlamento. Vamos a ver cómo funcionó la legislatura porteña en los últimos 10 años. Y pasamos a ver esta siguiente imagen, Mariano, que habla precisamente de que cerca del 70% de los proyectos de la oposición fueron cajoneados. Pero atención con esto, algunos de esos proyectos fueron la Ley de Financiamiento Educativo, el proyecto de impuesto a la vivienda ociosa. Recordamos que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay 300.000 viviendas ociosas que no son puestas dentro del mercado inmobiliario para el alquiler. Bueno, un proyecto del Frente de Todos buscaba un impuesto a esa vivienda ociosa. Obviamente el oficialismo no lo quiso debatir y no pasó a mayores. La ley inmobiliaria pública, que es un reclamo también de miles de vecinas y vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que el Estado sea benefactor, que sea el regulador de una inmobiliaria pública, y también la ley del laboratorio para productos de medicamentos propios dentro del distrito porteño. Pasamos a la siguiente imagen, si te parece, Mariano, porque también es esclarecedora. En 2017, para que veamos cómo funcionó, en el primer año de gestión de Rodríguez Larreta, la legislatura porteña, se aprobaron solo 159 leyes. Y uno dice, uff, es un montón. Sí, es un montón, pero si lo comparamos con los últimos 10 años, el promedio era de 330 leyes aprobadas por año. Es decir, que solamente esos 159 proyectos de ley que aprobaron en 2017, el 90% eran del oficialismo. Pero esto empeoró con el correr de los años. En 2018 se aprobaron 189 leyes, en 2019 158, votaron 108 leyes en 2020, ya estábamos en medio del confinamiento de la pandemia y dice uno, bueno, ¿fue el año más bajo? No. Fíjate, en 2022, ya hacía un tiempo que salimos del confinamiento, solamente se votaron 95 leyes, todas del oficialismo, caso particular de algún que otro proyecto de ley que no repercutía tanto del Frente de Todos, que no afectaba tanto al nivel económico, digamos, de todos los proyectos económicos que presentó el oficialismo porteño. En 2022, para poner otro ejemplo en cantidad de horas sesionadas, solamente sesionaron 70 horas, cuando el promedio de los últimos 100 años era más de 100 horas de sesión entre el año, repito, 2017 y 2022. Jorge Macri va a trabajar con el mismo equipo asesor que estuvo trabajando Rodríguez Larreta estos últimos 8 años de gobierno para saber qué proyecto le conviene presentar y cuál no, y cómo va a ser esta dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si Macri saca más del 50%, como sacó 45%, como sacó Rodríguez Larreta en 2019, va a quedar prácticamente conformada la legislatura de la misma manera, es decir, que el 70% de los proyectos de la oposición también van a quedar paralizados, cajoneados como hasta ahora.
¿Qué hacer con la evasión fiscal? ¿Qué hacer con la fuga de capitales? Porque Argentina necesita divisas. Bueno, la economía tiene que buscar las herramientas, los mecanismos. Sergio Massa en las últimas horas adelantó este proyecto de moneda digital y hablaba justamente de algunos puntos débiles que van a ser atacados en caso de convertirse en ley. Menos evasión tributaria. La Argentina tiene 40 y pico % de la economía en negro. Todos sabemos que hay un pedazo de nuestra economía que camina en el negro. Si no resolvemos eso, estamos frente a un problema. Y la economía digitalizada también te rompe los bolsones de corrupción. Claro. Porque de alguna manera es el límite más franco, más duro que vos le podés poner a la corrupción. Bueno, recién escuchábamos más análisis de lo que puede dejar este proyecto. Claudio Lozano está con nosotros, exdiputado, exdirector del Banco Nación, pero por sobre todo economista. Y es un placer saludarlo. Claudio, ¿cómo le va? Lourdes Suazo lo saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, pro y contra de una moneda digital en el país. Mirá, el pro es que efectivamente puede permitir un mejor control de todo lo que es el proceso de informalidad que tiene la economía argentina, puede mejorar el control de los procesos de lavado de dinero, puede resultar más económico que la lógica que implica la emisión permanente de billetes. Ahora, es un cambio de carácter instrumental que puede ahorrar costos de transacción. Lo que no hay que pensar es que los problemas estructurales de la Argentina que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la regulación de nuestro comercio exterior, que tienen que ver con el tema de control sobre la oferta de divisas, todas las cuestiones que hacen a modificar una lógica de funcionamiento que no permite el desarrollo del país, esas cosas no las resuelve el simple hecho de la modificación instrumental y pasar del billete a la moneda digital. Creo que aparte también es bueno decir que esta movida de monedas digitales que se viene ya conversando a nivel mundial en diferentes países, en realidad es una cuestión impulsada por el propio Fondo Monetario Internacional en el marco de una estrategia que busca controlar de manera centralizada en los bancos centrales lo que es la emisión descentralizada de las monedas digitales asociadas a las criptomonedas. Claro. El fondo, en ese sentido, es quien promueve estas cosas y brinda asistencia técnica. Ahí se nos está cortando la comunicación. Países que están de alguna manera avanzando en esa dirección. O sea que no es algo que esté disociado del vínculo que la Argentina viene teniendo con el fondo, y que en todo caso sí creo que ese es un punto central a discutir porque es casualmente lo que hay que modificar. El tipo de relación que la Argentina tiene hoy con el fondo es una relación perjudicial, es un programa que le ha valido una explosión inflacionaria que no debió haber tenido y que le recorta la autonomía en materia de política económica, que es lo que hay que recuperar, y que eso no se recupera por la vía de la moneda digital. Eso implica otras discusiones. Así que tiene ventajas instrumentales, pero bueno, las discusiones de fondo no las resuelve el instrumento. Lozano, ¿estaríamos hablando en este esquema de un trimonetarismo, el dólar, el peso y el peso digital? No. Se supone que el peso digital iría sustituyendo, digamos, de manera creciente al peso. Por lo tanto, o sea, se supone que no habría una diferencia sustancial entre uno y otro. Claro. ¿Cómo? Ahora,
una pregunta, una consulta puntual, porque Javier Milei ya había dicho hace un par de semanas que él está en contra de que la tecnología forme parte del movimiento de las transacciones, porque, entre otras cosas, dice, dejan los deditos. Vamos a escuchar ese fragmento, Lozano, si puede acompañarnos, porque él dice que en realidad es una trampa del Estado para robarte lo que te pertenece y cobrarte a través de los impuestos. Digo, pensando en lo que puede llegar a pasar en el Congreso, porque esto tiene que pasar por el Poder Legislativo. Sergio Massa dijo, yo lo voy a mandar, y ahí necesitamos otra vez de las voluntades y los votos para que esto se convierta en ley. Estoy pensando en los que ya dicen, esto no me conviene. Vamos a escuchar, si le parece, Lozano, lo que decía Javier Milei hace semanas nada más. Ustedes podrían utilizar tecnologías digitales para hacerlo más rápido. Pero ¿cuál es el problema si hacen algo así? Les van a quedar los deditos marcados. Y entonces, ¿qué creen que van a hacer los políticos ladrones? Van a ir después a cobrarles impuestos. Por lo tanto, no voy a promover ningún tipo de tecnología digital para que no venga ningún político ladrón en el futuro y les meta la mano en el bolsillo. ¿Qué responde, Lozano? Y que el problema que tiene Milei es no entender cuál es la situación de la Argentina. Nosotros tenemos una verdadera rebelión fiscal de los ricos que no pagan impuestos en nuestro país. Por lo tanto, el tema de un mayor control, por eso dije el tema de la evasión y la elusión, que acá las principales fortunas y las principales empresas que permanentemente llevan adelante distintos mecanismos que eluden la exposición de sus ganancias o de sus excedentes o de sus patrimonios para ocultarlos de manera tal de no tener que afrontar los impuestos que les corresponden, que eso pueda ser controlado redundaría en una mayor solidez fiscal. Si uno mira lo que es la comparación que uno puede hacer entre el esquema impositivo de la Argentina y el esquema impositivo de cualquier país de los que podríamos presentar como modelo, llámese Noruega, Suecia, el propio, digamos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos inclusive, uno va a observar que en esos países los impuestos sobre los patrimonios, los impuestos sobre las rentas, las ganancias, ocupan el papel preponderante, es decir, son mayoritariamente el mecanismo de financiamiento del Estado. Ahora, en la Argentina no es así. En la Argentina lo que financia el Estado son los impuestos que no gravan patrimonios y ganancias, sino que gravan dominantemente consumos. Son impuestos que no identifican la mayor capacidad contributiva de cada persona. Todos pagamos exactamente lo mismo. Por lo tanto, la idea de la moneda digital en términos de mayor contralor sería un aporte para poder avanzar en una estrategia impositiva de carácter muchísimo más justa, que es algo necesario en una Argentina, donde tenemos 28 millones que en realidad no llegan a fin de mes y son los que más aportan en términos impositivos, y del otro lado 114.000 multimillonarios en dólares que tienen fortunas equivalentes a 3 veces la economía argentina y que el 70% de esas fortunas están afuera. Ahora, hablando de eso, que es la desigualdad en la Argentina, hay que terminarlo. Milei, como es alguien que promueve la desigualdad con sus políticas, obviamente está en desacuerdo. Estamos también hablando, usted hablaba del dinero que está fuera del país. Hay una información, estamos segundos en el podio, lamentablemente, porque mientras lo menciono, Lozano, lo vemos en pantalla. Primero, Arabia Saudita es la nación que tiene más dinero fuera de sus fronteras, y segundo lugar está Argentina. Después viene Turquía, Reino Unido, Alemania, Francia y demás. Estamos hablando casi de medio PBI, medio Producto Bruto Interno de nuestro país, que está afuera. También dio a entender Sergio Massa que el acuerdo con Estados Unidos va a permitir esa trazabilidad también de los activos, los dineros que están en el exterior, en Estados Unidos en particular, pero que pertenecen a argentinos. ¿De eso se puede hacer algo?
Sí, por supuesto. De hecho, además ya se debería haber hecho, aunque con el acuerdo incluso las cosas serían mucho más sencillas, pero nosotros tenemos un informe del Banco Central, por ejemplo, sobre lo ocurrido en el periodo 2015-2019, donde están identificados con pelos y señales quiénes son los actores, tanto empresariales como personas físicas, o sea, fortunas personales, que fugaron dinero al exterior durante esos 4 años, en montos muy significativos que son prácticamente equivalentes a la deuda tomada en esos años. O sea, se tomó 100.000 millones de dólares y se fugaron 86.000. Por lo tanto, nosotros ya podríamos haber establecido podríamos haber hecho una investigación concreta para ver en qué medida empresas y personas que fugaron divisas lo hicieron de manera legal o no. Si muchos balances de las empresas indican que sacaron al exterior plata que no podrían justificar con los balances que declararon. Por lo tanto, deberían haber tenido un impuesto, deberían haber tenido una penalización, podríamos haber establecido un tributo en divisas para que parte de ese dinero retornara a la Argentina y hoy tuviéramos, menos escasez de reservas que las que tenemos. Es más, en realidad, durante estos años, lamentablemente, a estos mismos sectores que la levantaron en pala y la fugaron al exterior durante los 4 años previos a la gestión de Alberto Fernández, en estos 4 años se les permitió cancelar deudas o pagar importaciones tomando el dólar a precio oficial cuando en realidad tenían los dólares en el exterior. Así fuimos rematando o perdiendo las reservas que hoy necesitaríamos tener para no tener las presiones cambiarias que tenemos. Así que cosas para hacer deberían haber sido hechas mucho. En realidad el acuerdo del cual habrá Massa mejora todavía la capacidad de control para la identificación de las fortunas que hay en el exterior. El comentario... el tema es que después exista la decisión política de que efectivamente sobre esas fortunas tengan que afrontar los costos impositivos que eso supone, ¿no? Ahora, escuchábamos recién a Milei, candidato más votado en las PASO. Ahora quiero que nos acompañe a escuchar a Patricia Bullrich, porque también hizo una proyección, si se quiere, de lo que podría pasar con el dólar. Esto decía en las últimas horas. Nunca bajar la inflación. Entonces, si vos desplomás la inflación, que es lo que estamos hablando con Carlos Melconian, vos desplomás la inflación, todo empieza a moverse. Hablaba de desplomar la inflación y hablaba de un dólar que se podría ir en los próximos días rápidamente a 1.000 pesos. Llamar desde una candidatura a la presidencia con ese volumen de devaluación, ¿tiene un impacto en la economía? Digo, ¿lo están fogoneando? ¿Es un anticipo? ¿Cómo entender esto? Mirá, lamentablemente las 3 opciones políticas que hoy disputan, todas de un modo o de otro, de alguna manera, a pesar de que se habla de la incertidumbre electoral, todas dan certeza de que se va a devaluar. Por un lado, el gobierno, a partir de la política que lleva adelante en el marco del acuerdo con el fondo, congela el tipo de cambio oficial de acá a octubre, pero en la práctica, de acuerdo a lo acordado con el fondo, supone que a partir de octubre vamos a tener otra devaluación. Pero, a su vez, Patricia Bullrich y Melconian, con la propuesta que tienen y que habla de unificación cambiaria, esto es acercar el dólar comercial al dólar, acercar el dólar oficial a los dólares paralelos, eso también implica devaluación. Y la dolarización que plantea Milei también implica una devaluación, porque como los dólares que existen son escasos, solo se puede dolarizar a un dólar más alto. Por lo tanto, las 3 opciones están adelantando que el tipo de cambio va a subir. Lamentablemente acá lo que no hay, y lamentablemente eso es lo que incluso estuvo ausente en el debate de los candidatos presidenciales, es que acá se habla de inflación, pero ninguno de los 3 dijo nada respecto a cómo se resuelve el 120 o 130% de inflación anual en la que estamos. O sea, porque ahí Patricia Bullrich en el audio decía hay que desplomar la inflación, y cuando se le preguntaba qué decía solidez fiscal, y la verdad que eso es un despropósito, porque digamos, no tiene nada que ver. Una cosa es la solidez fiscal, otra cosa, uno puede tener solidez fiscal con inflación, puede tener solidez
fiscal sin inflación. Bueno, La inflación Claudio, es otra cuestión claro. y eso no hay nada concreto por parte de los candidatos. Hay un programa antiinflacionario que hay que implementar y del cual nadie habló. Claudio, gracias por la comunicación, ¿eh? Hasta la próxima. Igualmente, gracias por convocarme. Hasta luego. Claudio Lozano, bueno, sea quien sea que gane las elecciones, se viene otra devaluación, dice, ¿no? Atento, no es prometedor, pero teniendo en cuenta ese cogobierno que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, que ya está tirando las orejas, que dice esto va a traer mayor déficit, es muy probable que eso suceda en las próximas semanas. Hacemos una nueva pausa, ya venimos con más. ¿Nos escuchamos mal o no había Continuamos en medio de todo. Hablemos ahora de causas archivadas que se deberían reabrir. ¿Cómo comenzamos, Néstor? Presta atención a lo que te vamos a contar porque es realmente insólito y es una Polaroid y una foto de lo que es el Poder Judicial en la Argentina. En el año 2022, Gustavo Arribas, el ex jefe de la AFI, ahí lo estás viendo en pantalla, estaba procesado en una causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. Tenía, entre las medidas restrictivas, no estaba en prisión preventiva, pero le habían dictado la prohibición de salida del país sin pedir permiso. En 2 oportunidades, Arribas pidió permiso para salir del país, a Brasil, donde vive su mujer y su hija, y a Emiratos Árabes Unidos. Arribas es un agente de futbolistas y tenía negocios con Arabia. Okay. En las 2 oportunidades presentó como documentación una invitación de una organización deportiva de Emiratos Árabes. ¿Qué pasó? Los familiares de las víctimas dudaron de la autenticidad de esos documentos. La organización parecía floja de papeles, entonces formularon una denuncia porque supusieron que Arribas había engañado al Poder Judicial argentino con una invitación que no era tal para poder salir. Entonces se inició una causa judicial que hace algunas horas se cerró. ¿Por qué se cerró esa causa judicial? Levanto apuestas, los escucho. A ver, ¿por Se qué? cortó la luz. No. Parecido, parecido. Un escape de gas también ahí, en la oficina. Faltó el secretario para redactar un... La causa fue archivada por falta de traductores. Nah. Es así la vida. Falta de traductores. Como había que mandarle un exhorto a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y el exhorto había sido redactado en español, hacía falta traducirlo al idioma que se habla en Emiratos Árabes Unidos, al idioma árabe, básicamente. Durante la primera etapa para traducir ese documento hubo 6 traductores que sucesivamente se fueron excusando, ¿no? Que estoy fuera del país, ¿no? Que tuve un problema de duelo, se murió un familiar y estoy muy triste. Trabajar nunca. No, que estoy de vacaciones, Claro. no puedo, hasta que consiguieron uno Ajá. que lo tradujo. Mandaron el exhorto a los Emiratos y el exhorto dijo, che, acá me faltan algunos datos, ¿por qué no me ampliás esta información? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscar de nuevo a ese traductor. Ese traductor le dijo, no, mira, ahora no puedo. Y no había más. No había más traductores de árabes en la Argentina, por lo menos no que consiguieran los jueces en la Argentina. No se les pasó por la cabeza usar el traductor de Google, poner la frase en árabe y traducirla para ver de alguna manera qué es lo que estaban pidiendo para poder mandárselo. Pero, Néstor, estamos en época de inteligencia artificial donde se puede hacer absolutamente todo. ¿Me vas a decir que hasta por el chat no lo puedes traducir? Inteligencia, así sea artificial o natural, y Comodoro Pi No coincide. difícilmente vayan en la misma oración. Esto quiere decir, en simples palabras, lo bajo al pueblo, si yo cometo un ilícito con alguien de Arabia Saudita, es muy probable que quede liberado, ¿no? Es muy probable que Bien. queden liberados Bien. Para por tenerlo en falta cuenta. de peritos. Yo entiendo que todo esto te parece que es una joda y que no, que mirá lo que me dice el tarado este. Mirá, vas a ver que no es una joda. Acá lo vas a ver en pantalla, porque esto es lo que dijo un fallo que decidió archivar la causa. La causa se archivó, esto significa que hasta tanto no aparezca un perito, no se puede reabrir. Y si aparece un perito, tiene que haber alguien que pida la reapertura.
Dijo el juez Daniel Rafecas, el tribunal ha agotado todas las medidas tendientes a materializar la diligencia ordenada, es decir, la traducción. Sí. Esto es la traducción del nuevo exhorto internacional dirigido a las autoridades emiratíes. Como esto no lo pudo cumplir, no pudo saber si la empresa Zafire Sport Management, que es la que supuestamente había invitado a Gustavo Arribas a viajar a Emiratos Árabes Unidos, no pudo saber si la empresa era real o era trucha. Entonces, y vemos el final de esta historia, el juez Daniel Rafecas decidió finalmente el archivo del expediente porque no podía proceder, porque no podía avanzar. La causa está archivada y ante la presunción de un delito, Gustavo Arribas, por falta de traductores, terminó zafando. Ahora, Néstor, si esto lo hacía la jueza Figueroa, que dicho sea de paso, todavía no firmó el decreto Alberto Fernández. ¿Qué pasaba? Si esto lo hacía Figueroa, mañana la tapa de todos los diarios, un escándalo por la protección y el encubrimiento respecto de el personaje en cuestión. Por lo general, el objetivo de todos estos denuestos suele ser la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si hubiera sido contra ello, ya sería un escándalo. Con Gustavo Arribas, prepárate para escucharlo solamente aquí porque no lo vas a ver en ninguna otra parte. Milei dijo que si le dan tiempo, dolariza. Ya no va a ser el primer día, tal vez en algunos años, pero si le dan varios gobiernos, varios mandatos, puede llegar a convertir a la República Argentina en Francia. Si le dan 20 años, puede llegar a ser Alemania, pero si le dan mucho más, puede llegar a ser como Estados Unidos. Gracias, Paso. No, si se llega a enterar que hay déficit fiscal en Estados Unidos, retira lo dicho. ¿Qué decía Milei en pleno debate cuando accionó el botón rojo en un derecho a réplica? Esto decía sobre su plan económico. Bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Ay, faltó justo lo más 35 lindo. años. Faltó lo más lindo porque decía Francia o Italia, si me das 20 años nos podemos convertir en Alemania y si me das 35 llegamos a Estados Unidos. Cuando dijo eso salió el meme de Javier Delay. Como que llegamos tarde. Bueno, pero hoy te estamos hablando de una herencia universal porque, ¿sabés qué? Alemania está pensando en eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la herencia universal? Sí, ¿qué diría Javier Milei? El que tiene herencia, porque se la ganó, la familia se esforzó mucho, lo va a tener. Pero estamos hablando ahora de un funcionario, un político, Carsten Schneider, está proponiendo una herencia universal para todos los ciudadanos del mundo, del país, perdón, no, del mundo no, me encantaría. Mira, herencia universal para los jóvenes contra la desigualdad. La mitad más pobre de la población en Alemania hereda poco o nada. Es decir, no tenés resto. Tu familia no la tiene. Hay un grupo de expertos de Berlín que desde el año 2021 venía proponiendo dar una suma global a los jóvenes para educación, acceso a la propiedad o para iniciar un negocio propio. Bueno, esto es lo... Cucas, que digan todo. Esto viene de la época de ¿cómo se llama? Angela Merkel. Bueno, la renta universal que está proponiendo ahora es esta. Mira, mostrala. A partir de los 18 años, todo ciudadana que esté allí, no importa si tenés plata, si tenés herencia, si tu familia tiene doble apellido o no, recibís 20.000 euros. ¿Hay que irse a vivir a Alemania? Renta básica universal. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Es un regalo? ¿Es un préstamo? ¿No es un capital inicial? ¿Y cuál es el mérito? Porque esto tiene que ser por meritocracia. No. ¿Cuál es el mérito que hicieron para recibir esos 20.000? Haber nacido... peronista en Alemania. No, peronista no. ¿En Alemania? No, esto no importa el partido, chicos. Esto es para todos. ¿Es para todos? Para todos. ¿Qué gracia tiene? Cuando cumplís la mayoría de edad, los 18 añitos, como, bueno, muchacho, arranque, te dan un 20.000. Vos me decís, bueno, pero los que tienen plata les hacen cosquillas. 20.000 es para dar una vuelta en el yate. Bueno, el que tiene resto lo disfrutará como quiere, pero el que no tiene nada
tiene algo así como, me gusta decir, como una basecita, ¿no? Claro. Es como el empujón inicial. Esto es una Trampolín. propuesta. Claro. Esto es una propuesta, la renta básica universal, y uno dice, ¿y de dónde sale la plata? De la nuestra. Sí, claro, por Claro, supuesto. se la paga Los un impuestos que te jubilado. cobran, Del del ANSES. IVA, del ANSES. No va a venir ni de ANSES, ni del IVA, ni por comprar aceite, Del leche impuesto y al huevo. cigarrillo. Tampoco. A ver. Proponen que se cree un impuesto para las herencias. Entonces mira equilibrás. El que cobra herencia porque tiene una familia con espalda económica, doble apellido y una jerarquía, va a pagar un impuesto a la herencia y eso permite dar el colchoncito para el resto. Todo lo que heredó Macri, parte me viene para mí, un Ajá, pedacito. un poquito. Pero ¿Qué? es que los que más tienen van a tener que aportar para los que menos tienen. Eso que se llama una aberración. Imagino que Javier Milei está a favor de esto, ¿no? No, ¿cómo está a favor de eso? Ah, ¿no? Una locura. ¿Qué hicieron para tener 20.000 euros así de la nada? Y Son nada, planeros nacieron. de lujo, planeros alemanes. Planeros en euros, porque encima Tal es en cual, euros. tal cual. Bueno, esto es lo que se está pensando, proponiendo para achecar la desigualdad, la brecha entre los más ricos y los más pobres. Un dato nada más te paso. 10% de los alemanes concentran casi el 70% de la riqueza en ese país. Y este primer mundo, el que mencionó Javier Milei ahí en el debate, está pensando en una renta básica universal. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad del fallo que reabrió las causas, Memorando, Otesur y Los Sauces. Pidió la nulidad por múltiples razones, entre ellas la inexistencia de delito, pero los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Yernoboy, los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa, pusieron la lupa en un episodio en particular, que tiene nombre y apellido, y es Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara de Casación, a quien la semana pasada el Senado le dio un respaldo para que vuelva a ser jueza, pese a que la Corte Suprema la destituyó, la cesó en su cargo, y pese a que no todavía puede ser jueza porque falta para completar ese acto administrativo, que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firme el decreto de su designación, cosa que todavía no hizo. No está en el boletín de ayer, tampoco en el boletín oficial de hoy, no estuvo en el boletín oficial del viernes, todavía no lo firmó. Falta ese acto administrativo y no lo firmó. ¿Qué es lo que dice la vicepresidenta? Bueno, básicamente, vamos a verlo en esta placa, lo que está diciendo es las causas de Otesur, Los Sauces y Memorando. En cuanto a su reapertura, esa decisión es nula. Además, hicieron un forum shopping. ¿Qué es el forum shopping? eso? La elección artificial de un juez amigo. Ah, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Esperaron que la Corte, la apuraron a la Corte, esperaron que destituyera a Figueroa y con una vez que la Corte destituyó a Figueroa, los otros dos jueces, Diego Barroetaveña y Mariano Llores, terminaron resolviendo hacer una reapertura de la causa. Aceptaron el sobreseimiento, no obstante, de Florencia Kirchner. Ajá. Florencia Kirchner había sido sobreseída en el mismo fallo que ahora voltearon para reabrir la causa, pero esa parte no la tocaron. Claro. La dejaron firme, porque en ese párrafo, te lo habíamos mostrado, Había una trampita ahí. había una trampita que decía, ella no puede haber sido ¿Y responsable a quién porque los culpaba? responsables fueron sus padres. Ahí está. Entonces ahí estaba la trampita final. Y finalmente, ¿dónde termina resolviéndose todo esto? En la Corte Suprema de Justicia, que hoy se reunió para tratar otros temas, pero estas apelaciones terminan todos en la Corte Suprema de Justicia. Ya sabes qué es lo que van a resolver. Vamos a hablar de una buena noticia entre tantas pálidas que tenemos aquí en la República Argentina, porque Argentina fue calificada como uno de los 4 países en todo el mundo, de más de 130, que mejoró las políticas para evitar y erradicar el trabajo infantil. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hizo eso? ¿Y quién lo dice? Bueno, lo hizo con mayor presencia del Estado, en este caso con mayor presencia del Ministerio de Trabajo. ¿Y quién dijo que Argentina es uno de los 4 países en todo el mundo que mejoró las políticas para erradicar el trabajo infantil? Lo dijo nada más y nada menos que el Departamento de Trabajo
de Estados Unidos. Un informe elaborado por esa cartera laboral reconoce que Argentina, junto a otros 4 países, es uno de los mejores que llevó adelante políticas para erradicar el trabajo infantil. Y uno se pone a pensar, bueno, a ver, si seguimos con este gobierno seguramente habrá una cartera laboral presente con mayor Estado, y sí, seguro. Ahora, si viene la oposición, cualesquiera sea, ¿qué va a pasar? Bueno, recordamos algunos de ellos, que era lo que decía el propio Javier Milei, si te parece, Mariano, sobre la erradicación del trabajo, o mejor dicho, del Ministerio de Trabajo como organismo central para regular toda la actividad de los diferentes sectores laborales aquí en la República Argentina. Lo escuchamos. Burocracia no impida. Así que nosotros también tenemos diseñado esos mecanismos para hacer video, la reforma del decís, Estado. de la embajada? ¿Ministro de Trabajo va a haber? No, va a ser una parte del Ministerio de Capital Humano. ¿Quién va a ser el Ministro de Capital Humano? Una mujer brillante también. El Ministerio de Capital Humano tiene 4 partes. Tiene lo que es niñez, tiene lo que es salud, educación y trabajo. No va a haber Ministerio de Trabajo, va a haber un ministerio que se va a llamar de Capital Humano, es decir, que el Ministerio de Trabajo, dentro de ese Ministerio de Capital Humano, sería como mucho una subsecretaría laboral. Es decir, va a estar minusválida la acción de la cartera laboral actual que tiene el gobierno nacional en un eventual gobierno de Javier Milei. Pero esto no solamente lo dijo Javier Milei. ¿Recordamos qué fue lo que pasó durante la presidencia de Mauricio Macri? Esto. Vamos a las crónicas de aquel momento para recordar cómo el expresidente Mauricio Macri erradicó también el trabajo, la cartera laboral aquí en la República Argentina. Esto decían los periódicos de aquel momento. El presidente Mauricio Macri eliminó el Ministerio de Trabajo y otras 9 carteras luego de la semana agitada por la suba del dólar. ¿Recuerdan allá por el año 2018? Bueno, el aumento del riesgo país también puso en jaque a la cartera laboral. El histórico Ministerio de Trabajo que había sido creado por Juan Domingo Perón en 1949 cuando atravesaba su primer gobierno. Mauricio Macri también sacó la cartera laboral aquí en nuestro país y la degradó a una Secretaría de Trabajo. Vamos a pasar a ver este informe que habla de cómo mejoró Argentina para erradicar todo el trabajo infantil. Recuerdo, un informe de la cartera laboral de Estados Unidos. Pasamos a la siguiente imagen, Mariano, si te parece. El trabajo infantil está de alguna forma erradicado en 4 países, según este informe. En Argentina, en Colombia con la nueva gestión, en Costa de Marfil y en Uzbekistán, ¿sí? Son los 4 países que hasta ahora son calificados con la más alta nota de erradicación del trabajo infantil. Y vamos a la siguiente imagen porque también habla de cómo mejoró Argentina la prevención de erradicar este trabajo infantil. Prevención y enjuiciamiento de los delitos de trata de personas, esto es esencial y en esto Néstor sabe mucho, que es no solamente decir hay trabajo infantil, sino ir por aquellos que contratan a las criaturas, a los menores de edad, la creación también de una base de datos para rastrear estos casos y no da solamente ir al interior del país. Aquí también en la provincia de Buenos Aires hay mucho trabajo infantil que fue erradicado con estas políticas de mayor presencia del Estado y también la prestación de servicios a los sobrevivientes de la trata de personas. Esto es, algo fundamental. Una vez que vos la sacaste de ese entorno de trata laboral y de trata de trabajo infantil, obviamente le tenés que dar un resguardo económico a esas personas que fueron víctimas de diferentes patronales. Si te parece, Mariano, pasamos a la siguiente imagen porque también se va a conocer la implementación de las reglas operativas bajo la ley MICA, que es otro punto. La ley MICA, recordamos que es la ley de protección a las infancias de diferentes maneras. Bueno, esto también tiene que ver con esta ley que entró en vigencia y que se hizo de manera operativa en todos los estamentos del Estado y la creación de un observatorio y un comité de asesores para abordar el acoso sexual y la seguridad cibernética en los niños. Todo el Estado presente trabajo de manera interministerial para que se erradique el trabajo infantil
en nuestro país, obviamente con mayor presencia del Estado y con algo que es totalmente necesario, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, Mariano, que tiene que ver con elevar, por ejemplo, de 16 a 18 años el trabajo legal aquí en nuestro país, el aumento del número de inspectores. Vos sabés que pasó de 300 y pico a más de 1.400 inspectores en todo el país que de alguna manera iban testeando a ver dónde había algún menor trabajando. Y por último, garantizar que los organismos encargados tengan financiamiento y recursos adecuados para llevar a cabo estas operaciones. Aquellos que hablan de desaparecer al Estado tienen en cuenta que va a empezar a aparecer también todo el trabajo infantil que fue de alguna manera erradicado durante estos últimos 4 años y también, ¿por qué no?, durante los 4 años del expresidente Mauricio Macri, donde también había pocas inspecciones, pero había inspecciones al fin. Sin Estado, todo esto lamentablemente vuelve a surgir. A esta hora se hace viral un video que parece una campaña por la migración legal. Estamos hablando de Carlos Villagrán. Seguro no saben, ¿no? De quién hablamos. Kiko. Sí, ahí está. Bueno, el famoso Kiko. Kiko, que era el hijo de doña Florinda, Claro, ¿no? sí. Bueno, sigue trabajando. ¿Se acuerdan que vino incluso a algún circo acá en América Latina? Ya ha pasado en años, pero sigue manteniéndose con el mismo traje. Los mismos cachetes. Los mismos cachetes. ¿Qué se pondrá? Algodoncito acá en los cachetes. Bueno, lo cierto es que aparece un spot en donde llama a los mexicanos a no cruzar la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal. Lo hacía de esta manera. ¡Hola, cuates! Primero que nada, ya cállese, que me desespera. Tengo algo muy importante que decirles. No crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. Mejor, cruza legal. Ándale, que sí que te cuesta. Y si lo haces, ¡ay! Si me simpatizas. ¡Chao! Bueno, ahí vemos, ¿no? Cruce legal. Con ese hashtag se difunde este video en las últimas horas en las redes sociales. Claro, y uno dice, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? Es un spot de la Embajada de Estados Unidos. Es más, fue financiado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que es la productora que financió, que pagó por este spot. Y uno dice, bueno, ¿por qué surge en este momento? Saben que en el mes de septiembre se está dando un pico máximo de ese cruce ilegal. 200.000 personas fueron detenidas en lo que fue el mes de septiembre, nada más. 200.000 personas en esa desesperación, ¿no? Por cruzar, por llegar a suelo estadounidense. Sabemos los negocios y las organizaciones criminales, denominados los famosos coyotes, que estafan a muchas familias, que le cobran miles de dólares, lo que sea, 2.000, 3.000, lo que puedan pagar, y en ese traslado los abandonan en el desierto. En el medio del cruce Muchos de dejan. ellos mueren, lamentablemente, ¿no? Claro. Algunos de ellos mueren. Bueno, por eso acá este spot de Kiko aparece diciendo, bueno, háblalo con tu familia, cruza legal, ¿no? Como diciendo, bueno, la única vía en cualquier frontera es el cruce legal. Háblalo, si te animas, hazlo de manera legal, porque si no llegaría el riesgo de muerte, como bien decías, Martín, para tu mamá, para tu papá y demás. La polémica surge porque, bueno, no es algo que sale de México, sino que sale de los Estados Unidos para la ciudadanía mexicana. Me hace mucho ruido. Necesito digerirlo. Todavía no tengo en claro si estoy Si de está bien acuerdo. o mal. Si está bien o no lo está tengo mal, claro. Sí, por eso digo, la polémica surge por el financiamiento. Porque si hubiese sido el gobierno mexicano, tiene más sentido, ¿no? Que sea un mensaje para sus conciudadanos, decir, che, esto no hay que hacerlo. Lo que sí está pasando, por eso hablábamos del pico, 200.000 detenciones se van dando porque es ilegal cualquier cruce de frontera. Pasaría acá en Argentina, Bolivia, Argentina, Chile. Digo, si el cruce sea de manera ilegal,
y el financiamiento siempre en el medio. Eso es lo que está circulando en estos momentos. Y aparece Kiko, que insisto, siempre ha trabajado, incluso nos ha visitado en nuestro país en los últimos años, que está impecable, decís vos, ¿no? Está mejor que yo. Mejor. ¿Cuánto tiene? 70 y pico, ¿no? Fácil. Y no sé cuántos tendrá. Probablemente Sí. más. O más, pero está bien, se lo ve bien. Allí en este spot, insistimos, 200.000 detenidos, datos oficiales por parte de la Oficina de Aduana de los Estados Unidos, y hay un número sin contabilizar de fallecidos en ese intento por llegar a suelo estadounidense. Hablábamos de Insaurralde versión judicial por las causas que se abrieron después del escándalo del yate en Marbella, pero también el gobernador Axel Kicillof el día de ayer habló sobre el tema cuando le consultaban. Varios temas. Primero dice, me enteré por las redes, yo no sabía de esto. Es más, pensé que era una fake news. Porque en época de elecciones, sabemos que a mí me ponen mi cara en alguien que está bailando. Lo primero que pensé que era fake, que era falso y que era una de estas operaciones que se arman en redes sociales. Lo primero que hice es llamarlo, verificando que Insaurralde estaba acá, estaba en Buenos Aires. Después me enteré que el viaje sí existió. Así lo contaba Axel Kicillof. Insaurralde estaba en un yate en el Mediterráneo con una modelo. ¿Y ante la sociedad es suficiente que haya renunciado? Mirá, no estaba al tanto, me enteré como todos por las redes, inmediatamente me puse en contacto y me puse a averiguar, porque también ahora estamos en una época de elecciones donde surgen cosas y de fake news profundo que te ponen tu cara en una película. A mí me lo hacen a veces actuando de alguien, entonces me puse a averiguar, corroboré que él no estaba en ese momento, este fin de semana, estaba acá, estaba en Argentina, pero que eso había ocurrido y bueno, después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente. Hasta ahí, ¿cómo nos entramos, no? Con la indignación, bueno, rápidamente se actuó, se trató de neutralizar, ¿no? Todo el daño que esto podía significar para todos. Ahora, se empezó a hablar mucho, ¿no? De dónde surge, si era una operación, no era una operación. A ver, Insaurralde estaba en ese yate, eso no hay lugar a dudas. Más temprano decíamos, lo pagó él, lo invitaron, se fue una escapada, él le hacía esos regalos. Bueno, también empiezan a hablar sobre los mecanismos en los que se dan esto, porque si el viaje fue hace tiempo, ¿por qué postear y arrobarlos a horas del debate? Bueno, hay versiones que hablan de estas operaciones con nombre, los denominan las Julietas. Escuchamos la explicación. Los servicios de inteligencia, tal cual los aprendí escribiendo un libro, tienen las Julietas. ¿Las qué? Las Julietas son las mujeres que uno logra infiltrar a un señor, a un grupo de gente, para que pasen información y o produzcan un acontecimiento como este de Insaurralde. El Che Guevara tenía su Julieta, lo controlaban también. Así que si el Che Guevara lo controlaban... Digo, perdón, yo me estoy por él estoy pifiando. No quiero irme. Las Julietas funcionan con los lujuriosos. Claro, eso es exculpatorio. Bueno, también, son las ¿no? debilidades humanas. Las debilidades humanas. En un servicio de inteligencia, las debilidades humanas son importantes para la obtención de algún resultado. No se puede ser tan tonto a esta altura de la vida de andar gastando lo que se gasta siendo beneficiada esta chica, que exhibe a un país semi-hambriento, tal cual yo los escucho todos los días de ustedes que me hablan del 40% de pobreza y de chicos que no comen, 600 y anda mostrando esto, que ella sabe que eso es plata negra, plata trucha. Entonces, si no es una Julieta, es un idiota. Estamos en manos... la Argentina está dependiendo de esta señora. Ahí lo escuchábamos. Dice la Tata Joffre que pueden ser las dos cosas. Sí. Que la segunda seguro, la primera es muy probable también. Y sobre este tema hay que escuchar al Tata Que sea Joffre. una Julieta Sí. y que sea un idiota. Y que decías que eso no está penado.
que ser un Ser idiota. un idiota no es claro. delito en el Código Penal. Claro. Bueno, esto va a seguir, ¿eh? Vamos a ver qué puede pasar, pero ahí escuchamos al gobernador Axel Kicillof dando la cara, diciendo, ya está, no forma parte del gobierno, por supuesto, repudiando todo lo que se generó en base a esos posteos. Nos vamos, nos estamos yendo, ya está Josefina, ya está Nico con toda la información. Néstor dice que se quiere quedar. ¿Te querés quedar un rato más? Un rato más. ¿Un ratito? ¿Unas 3 horitas más? Digamos. Bueno, gracias, Néstor. Nos vemos mañana, ¿eh? Martín. Yo también, si me invitan a comer me quedo. ¿Sí? Tengo un Bueno, asado, que es un patty. Un patty. Un chori. Un chori. Desde arriba hasta un rayo. Cabeceamos hasta una bocha. Bueno, gracias a ustedes por la compañía. Será hasta mañana a las 12 aquí en Canal Extra. Chau.